En el expediente número 5, que es la presentada por el Grupo Leganemos para la gestión directa de la Ciudad Deportiva Municipal de La Fortuna, iba a defenderla el señor Muñoz, pero ha fallecido un familiar suyo y va a tardar un poquito más en llegar. Entonces, si no les importa, la dejamos pendiente hasta que él llegue y en el momento que se incorpora al Pleno, pues pasaríamos a discutirla. Pues pasamos a la siguiente moción, que es la del expediente número 6, también presentada por Leganemos, para declarar a Leganés municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Tiene la palabra el proponente, el señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes de nuevo. Traemos esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Leganés para que nuestra ciudad se incorpore al rechazo que está suscitando, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, la negociación con absoluta falta de transparencia y de control público del llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, el conocido como TTIP. Pensamos que es una oportunidad para nuestra ciudad sumarse a las ciudades que, tanto en nuestro país como en Europa, están mostrando el rechazo a este tratado. A un tratado negociado en secreto por la Unión Europea y los Estados Unidos, que adolece de transparencia y de control, que viola el derecho de información más elemental, negociando en secreto un tratado que podría afectar gravemente a la vida de la población. Este tratado es una amenaza para la democracia y para los derechos sociales. Es una amenaza para nuestra sanidad, educación, medio ambiente, para los derechos de los consumidores, para los derechos digitales, etc. Es una vuelta de tuerca a anteponer pequeños intereses que, sin embargo, tienen mucha más importancia, desgraciadamente, es decir, los beneficios de especuladores y de multinacionales, anteponer estos intereses a los grandes intereses, que son los intereses generales de la inmensa mayoría de la sociedad. Por ejemplo, este tratado trata de poner fin al principio de precaución que existe en la normativa europea para regular la legislación alimentaria o la protección a los consumidores. Los objetivos y el contexto en el que se enmarca la negociación de este tratado, del TTIP, son los siguientes: la privatización total de los servicios públicos, el saqueo y la rapiña de bienes y servicios de las administraciones públicas en materia de contratación, y por eso nos preguntamos ¿para qué servirán los representantes elegidos democráticamente si no podrán administrar con libertad y con lealtad a la gente sus instituciones? El TTIP tiene como objetivo eliminar programáticamente, paulatinamente, los servicios públicos y, por tanto, es una eliminación preparada, programada de la democracia. Consideramos que es un eufemismo y una broma de mal gusto hablarle a la sociedad de democracia cuando esta sociedad está viendo empobrecida y cada vez más desigual, sometida a la dictadura de las multinacionales. En el marco español, esto se contextualiza en la ofensiva neoliberal para desmantelar los municipios, restringir la autonomía local, suprimir sus competencias y los servicios públicos locales. Y aquí hemos tenido recientes ejemplos legislativos en las leyes aprobadas durante esta legislatura por el Gobierno de Rajoy. El TTIP pretende ignorar cualquier legislación estatal, regional o local en materia de inversiones, con una perversa cláusula ISDS que llevaría a los gobiernos ante tribunales de excepción, ante tribunales privados, cuando estimen estas multinacionales de forma egoísta y totalmente parcial que se atenta contra sus intereses, contra esos pequeños y privilegiados intereses, limitando, por tanto, todavía más la democracia y los derechos sociales. Ejemplos de estas demandas que podrían implementar estas multinacionales si se aprobase el TTIP en los términos que nos han dejado conocer serían cuando consideren que sufren discriminación por parte de inversores locales o nacionales en la contratación pública o ante la concesión de ayudas y subvenciones, o consideren que se da una expropiación directa o indirecta. En este caso, hay un ejemplo que no tiene nada que ver con latitudes ajenas a nuestro país, que es el cambio en la legislación sobre las energías renovables realizado, por ejemplo, por el Gobierno de España. O podrían demandar a cualquier institución pública cuando consideren que existe lucro cesante derivado de cualquier acción pública que pudiese perjudicar la obtención de beneficios por su parte, como por ejemplo ocurrió con el caso Castor, conocido en nuestro país y por lo que el Estado quedó obligado a indemnizar con más de 1.300 millones de euros a ACS, la empresa de Florentino Pérez. Este tratado, junto a otros que se están negociando secretamente a nivel europeo y con los Estados Unidos, impondrán
el principio de igualdad de trato entre multinacionales y empresas locales, conseguirán que el principio de igualdad de trato entre multinacionales y empresas locales sea impedido, impidiendo, por tanto, el desarrollo de políticas de impulso a la economía local. Y luego se nos llena la boca de apoyo a las pymes o al pequeño comercio. Es decir, aterrizando lo municipal, porque esto tiene mucho que ver con la administración municipal también, se trataría de controlar a las autoridades e instituciones municipales en la gestión de ayudas, subvenciones, políticas de contratación, servicios públicos, mediante esta amenaza constante de demandas arbitrales. Acudiendo a ese ISDS que comentábamos anteriormente, a esa cláusula que conformaría una comisión de arbitraje junto a otro consejo, el Consejo de Cooperación Reguladora, que trataría de dar audiencia a las multinacionales, converger las normativas, evidentemente sabemos a favor de quién, y por lo tanto ejercer un derecho de veto que funcionaría como una supraconstitución por encima de las leyes vigentes. Luego se nos llena también la boca con la Constitución respecto a otros temas como Cataluña. Sin embargo, en lo que realmente afecta a los ciudadanos y ciudadanas, también en nuestra ciudad y, por supuesto, en nuestro país y a nivel europeo, se trata de un verdadero chantaje de estas multinacionales implementando un sistema unidireccional que implementaría que se pudiese acudir a estas instancias, a esta comisión de arbitraje o a este consejo y, sin embargo, los Estados no pudiesen acudir a ello, tratando de conseguir indemnizaciones multimillonarias con el dinero de todos y de todas. Y, además, también sabemos que se estaría negociando en el TTIP que lo cedido en materia de servicios públicos estaría perdido y, por lo tanto, estaríamos ante la imposibilidad, si se aprobase esta regulación, de recuperar, de remunicipalizar, en el caso de los ayuntamientos, servicios públicos esenciales cuando hubiese que garantizar derechos esenciales como el acceso a la energía, al agua, a la limpieza, a la recogida de basuras, etc. Y decíamos lo de la Constitución, para aquellos que se llenan la boca con ella y no suelen pasar del capítulo 1, porque en la Constitución está consagrado en el capítulo 3 los derechos sociales y, por lo tanto, no puede valer solo para lanzarnos el espantajo de la banderita y hablar de Cataluña mientras la reforman con el artículo 135 y que esto supondría, junto al TTIP, poner a la venta la soberanía popular, los derechos sociales y los servicios públicos esenciales. Los derechos sociales son derechos inalienables y, por lo tanto, no pueden depender de la lógica perversa del mercado. Están en peligro también la legislación europea en materia de contratación, cuando los acuerdos deberían aumentar las garantías y no reducirlas, y cuando nos encontraríamos en una situación en la cual imperase aún más de lo que ya impera la dictadura del precio frente a la inclusión de aspectos sociales, laborales o medioambientales en materia de contratación. Esto tiene una importancia determinante para la administración local. La administración local tiene una cercanía a la ciudadanía mayor que cualquier otra y, por lo tanto, esta cercanía debe traducirse en actuar en su defensa. Los ayuntamientos deben ser escudos de defensa de la gente. Si los ayuntamientos son instrumentos que promueven servicios públicos, empleo e industria, ¿van a callar ante el atropello de estos asuntos, de estos derechos, de estos servicios? Los ayuntamientos tenemos la obligación de proteger los derechos sociales, económicos y ambientales frente a las imposiciones que hoy incluso prohíben las propias leyes europeas. La producción de productos químicos o farmacéuticos no testados científicamente, la aceptación de alimentos modificados genéticamente, la técnica del fracking, etc. Por eso planteamos este ayuntamiento que se sume y que declara a Leganés municipio opuesto al TTIP, que desde aquí exijamos al Gobierno el mantenimiento de los servicios públicos y de su carácter público, la suspensión de las negociaciones del TTIP, exigir que mecanismos como la cláusula ISDS en ningún caso sean incluidos en ningún tratado, que defendamos y que exijamos la defensa de las competencias en legislación social, de protección al consumidor y del medio ambiente y que exijamos poner fin, en definitiva, a la falta de transparencia en estas negociaciones y a que se publique toda la información, se abra un debate público y la sociedad conozca esta cuestión. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos el turno de intervenciones con el señor Bejarano. Gracias de nuevo, señor presidente. Una intervención para justificar el voto afirmativo a esta moción que plantea el Grupo Municipal de Leganemos, como no puede ser de otra forma. Nosotros estamos a favor, nuestro Grupo Municipal, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid,
los verdes también hemos alertado y hemos hablado en la última campaña electoral, la última campaña municipal y autonómica, hablamos también en nuestros debates de este tratado denominado como Transatlántico de Comercio e Inversiones, que en realidad es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y que, como bien decía el proponente, el señor Sánchez, se está realizando con las más altas cotas de opacidad y de falta de transparencia. Y, en realidad, cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de derechos laborales, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos del derecho a la sanidad pública o cuando hablamos del derecho a la educación o simplemente a la soberanía de los Estados, de la soberanía alimentaria, etcétera, estamos hablando de un tratado que, evidentemente, yo también suscribo cuando se dice que se está atentando claramente hacia nuestra propia democracia. Si cogemos nuestra propia Constitución española, que en realidad debería ser una norma garante en todas las administraciones de todos estos tipos de derechos fundamentales, evidentemente, si se logra al final consolidar este tratado de libre comercio, lógicamente están en peligro no servicios públicos, sino derechos ciudadanos, derechos sociales que tenemos todos y todas. Por supuesto, tenemos que decir claramente que está en peligro nuestra democracia. Hoy, con esta moción, se trataría fundamentalmente de que nuestra institución, el Ayuntamiento de Leganés, se posicione contra este tratado, pero yo creo que no solo nuestra institución, sino que todos y todas las organizaciones políticas, todas las organizaciones sociales de Leganés y de fuera de Leganés, de todo el Estado, deberíamos de hacer un compromiso e intensificar ese trabajo pedagógico que hay que hacer en la sociedad para explicar bien lo que está negociando de tapadillo la Comisión Europea, también con el consentimiento de la mayoría del Parlamento Europeo y de muchos países, de muchos gobiernos, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, negociando, repito, con las más altas cotas de opacidad este tratado. Por lo tanto, nosotros vamos a estar a favor de esta moción. Este tratado habla de todos estos derechos que se han enumerado y que también he dicho en esta intervención. Quieren eliminar, tanto como sea posible, todas las obligaciones aduaneras que existen. Quieren reducir toda la eliminación de barreras no arancelarias. Quieren otorgar a las corporaciones empresariales, grupos empresariales, derechos contra las leyes y regulaciones que se han aprobado democráticamente en los Estados y también en la propia Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea no está defendiendo ni siquiera sus propios intereses o lo que previamente han aprobado en todos sus órganos, en Parlamento Europeo, Consejo, Comisión, etcétera. Y, por lo tanto, hay una desregulación clara de los mercados, hay un ataque claro hacia los derechos. Fijaos la movilización que se ha generado en nuestra comunidad autónoma en los últimos años en defensa de la educación pública, o la movilización sin precedentes en nuestra democracia en defensa de la sanidad pública. Va a ser anecdótico si se lleva a cabo este tratado. Por lo tanto, hablamos de rebajas claras de niveles de protección social y medioambiental. Estamos hablando de pulverizar. Fijaos qué regulación contra reforma tenemos en el mercado laboral en nuestro país, pues todavía sería mucho peor. Se dice en la moción, hay muchos informes que dicen claramente que alertan contra este tratado. Y repito, acabo en mi intervención. Lo que nos toca y lo que sí que voy a pedir al resto de grupos municipales que apoyen esta moción y, repito, hacer ese trabajo, ese compromiso entre todos y todas, al menos en nuestro ámbito territorial, en la ciudad de Leganés, de intensificar este trabajo pedagógico, porque todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés tienen que conocer en detalle lo que hay en el contenido de este tratado. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Pues, señor Sánchez, de entrada me sorprende la moción. Habla en ella de que se han tomado acuerdos en secreto, que no hay transparencia y sin ningún control por parte de los organismos públicos. Y después nos dice que se van a incumplir aspectos ecológicos y sociales. Una de dos. O está usted no negociando directamente el tratado y tiene la información privilegiada y poco transparente de la que habla, o no está tan oculta la información y se puede acceder a ella. Y mire que yo a usted no le veo negociando con su talante. Mire, las negociaciones del documento definitivo las está llevando
la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara. Y será finalmente la Eurocámara la que definitivamente apruebe el texto. Y les puedo decir y aseguro que ya tampoco estoy negociando directamente el convenio. Pero, desde luego, la Eurocámara se va pronunciando o se ha pronunciado ya sobre los trabajos de esa comisión y está avalando los mismos. Pero ha dejado unas líneas claras que no se pueden traspasar por parte de la Eurocámara. Ya se ha pronunciado a la comisión que está negociando. Primero, la protección de los servicios públicos europeos. Respecto a los estándares medioambientales, por supuesto, más transparencia en las negociaciones para que se den más a conocer, porque si existe esa queja, evidentemente hay que dar mayor transparencia. Mayor inclusión en el proceso de la sociedad civil y, por supuesto, también están rechazando el Tribunal de Arbitraje tal como existe hoy en la Unión Europea. Se está hablando de otro Tribunal de Arbitraje que luego hablaremos. Por tanto, señor Sánchez, ya están nuestros eurodiputados y los representantes políticos de Estados Unidos controlando ese posible acuerdo. De verdad, creo que no es necesario generar una alarma en Leganés. Tenemos una serie de normativa europea que hay que cumplir, señor Bejarano. O sea, no se va a saltar la Unión Europea su normativa, no, está esa normativa y hay que cumplir. Por eso se está negociando. Y lo que están buscando nuestros representantes son formas razonables de lograr que las normas de la Unión Europea y de los Estados Unidos sean compatibles, garantizando al mismo tiempo la protección de las personas. Lo que se pretende con este acuerdo no es otra cosa que la reducción de barreras reglamentarias de comercio. El objetivo es reducir los costes, retrasos administrativos innecesarios derivados de las normativas y manteniendo al mismo tiempo la protección de salud, de seguridad y del medio ambiente. Además, teniendo en cuenta las diferentes normativas que existen en Estados Unidos y aquí. ¿Y por qué es bueno este acuerdo? Primero, porque se eliminará la burocracia, se reducirá el coste de las transacciones comerciales entre ambos lados del Atlántico, al facilitar que las empresas cumplan la misma legislación en Europa y en Estados Unidos. No nos debemos olvidar que estamos ante un mundo globalizado. No somos una isla. España no es una isla, o no debería serlo. Hay gente que lo pretende, pero no somos una isla. Formamos parte de algo que se llama Europa y de algo que pertenece al mundo. Y se trata de globalizar ese comercio. En segundo lugar, porque habrá una cooperación más estrecha con los Estados Unidos y mejorará la eficacia de nuestra normativa. Si los reguladores colaboran entre sí, pueden aprender de las ideas de los demás y reducir los costes. Minimizar el número de inspecciones que han de realizar. A día de hoy, una empresa que esté fabricando en España tiene que pasar las inspecciones de España y si vende en Estados Unidos, también. De lo que se trata es que si pasa las inspecciones correspondientes aquí tenga una facilidad de vender el producto en Estados Unidos y al revés. Y aquí siempre estoy escuchando que esto va a facilitar a las multinacionales, pero si las multinacionales ya lo tienen fácil. Pueden, en un sitio o en el otro, tienen la capacidad económica de poder ajustarse a la normativa de Estados Unidos y a la normativa que existe en Europa. Esto a quien va a beneficiar es al empresario español que no tiene la capacidad económica para ajustarse a las dos normativas y que en determinados sectores puedan existir una única normativa, de tal manera que si son legales en Europa serán legales en Estados Unidos. Y les voy a indicar el por qué no se van a reducir los niveles de seguridad, ni de sanidad, ni protección del consumidor, ni del medio ambiente. Primero, porque las autoridades que proponen, aprueban o aplican las normativas que se están debatiendo participan en las negociaciones. Es decir, el Partido Popular está representado, el Partido Socialista está representado Tiene que y terminar, Podemos señor Recuenco. está representado también. Es que esto es profundo, ellos entre los dos han debatido más tiempo, han tenido más tiempo. Cuando llegue el momento oportuno de las negociaciones, la Comisión informará a las partes interesadas, llámense empresas, sindicatos, organizaciones de consumidores, y efectuará los procedimientos habituales que existen ya para aprobar las normativas y los convenios correspondientes en la Unión Europea. Existen mecanismos de control porque el Parlamento Europeo, los representantes elegidos aquí en España, en la parte proporcional en los distintos países, y el Consejo, formado por los 28 Estados miembros, así como el Congreso de los Estados Unidos, han de aprobar el resultado de las negociaciones. Que estas negociaciones no las está llevando. Evidentemente, alguien se tiene que responsabilizar, pero luego la distinta Eurocámara o el Congreso de los Diputados lo tendrán que aprobar. En definitiva, los que representan al pueblo, que para eso han sido elegidos.
Ustedes insinúan en su moción, señor Sánchez, que los Estados Unidos obligarán a la Unión Europea a aceptar sus normas sobre organismos modificados genéticamente. Eso a día de hoy ya existe, bajo un control. O sea, no asustemos, no alarmemos a la población. Los organismos modificados genéticamente a día de hoy están permitidos en España y están permitidos en la Unión Europea, bajo un control. Y, por supuesto, que se van a seguir permitiendo actualmente, y si se modifican y se regulan y se establece un protocolo de actuación igualitario en un sitio y en el otro, pues evidentemente que se van a seguir protegiendo. Pero no alarmen, que parece que se va a acabar el mundo por firmar este acuerdo. Como conclusión, señor alcalde, ya termino de momento. Les puedo decir que el PP de Leganés no se va a oponer, como ustedes pretenden, de manera sistemática a cualquier tipo de relación o convenio que se realice con los Estados Unidos desde la Unión Europea. Y, además, a algo que se está negociando en estos momentos. Nosotros, el Partido Popular, tiene sus representantes en Europa. Entiendo que el resto también, porque a ver si resulta que los eurodiputados no nos representan. O sea, aquí los elegimos y nos están representando en Europa. Y, evidentemente, son los que van a defender los intereses mejor para los europeos y, por ende, para los españoles. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora Atienza. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, a continuación voy a explicar por qué el Grupo Municipal Socialista no puede oponerse a la moción que presenta el Grupo Municipal Leganemos. La postura del Partido Socialista respecto a este asunto ha sido muy clara. Es que no aceptaremos ningún acuerdo que suponga un perjuicio para los intereses de la Unión Europea ni un paso atrás en la protección social, laboral o medioambiental. Para el Partido Socialista esto es innegociable. Desde el partido exigimos que se garantice la máxima transparencia en el proceso de negociación del tratado, con lo cual estamos de acuerdo en lo que presenta el Grupo Municipal Leganemos. También que se preserven de forma incondicional los estándares europeos de protección social y medioambiental, así como los derechos laborales, sindicales y de asociación, tal y como también recoge la moción del Grupo Municipal Leganemos. La retirada del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y Estados, el llamado ISDS. Los sistemas judiciales de los Estados han de ser quienes resuelvan estos conflictos. Que los servicios públicos, tales como la sanidad y la educación, queden excluidos del tratado. Que se realice un estudio de impacto, tanto positivo como negativo, del tratado en nuestro país. Que la Unión Europea elabore una regulación previa en materia de protección de datos y de privacidad y que no se deje al arbitrio del tratado. La inclusión en dicho tratado de la regulación de los mercados y de los servicios financieros que no se queden al margen, que se garantice la protección de la diversidad cultural y del sector audiovisual europeo también. Precisamente por eso no podemos oponernos a la moción que presenta el Grupo Municipal Leganemos. Con lo único que discrepamos es respecto de la inexistencia de un tratado para regular las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos. Creemos necesaria la existencia de la regulación mediante un tratado, puesto que esta regulación ha de suponer un límite para el libre comercio y para que no exista diferencias entre la Unión Europea y Estados Unidos y de esta manera todo se proteja, servicios sociales, educación, sanidad, así como a los productores europeos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Sánchez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, decirle al Partido Socialista que nos sorprende bastante que comente que no pueden oponerse en un eufemismo, porque es un eufemismo cuando el 95% del tiempo lo ha dedicado el señor Atienza a compartir las reflexiones y las argumentaciones que presenta Leganemos en la moción y, sin embargo, se sacan de la chistera la cuestión de que supuestamente estamos en contra de cualquier tipo de acuerdo o que se negocie cualquier tipo de acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para no votar a favor de la moción, si no he entendido mal. Yo les animo a los representantes del Partido Socialista a que se sumen al rechazo que sus propios compañeros han planteado en numerosos ayuntamientos en nuestro país, en las comunidades autónomas de Andalucía, de Aragón y de Cantabria como parlamentos autonómicos, y a compañeros como los de Conil, Jerez de la Frontera, Motril, Segovia, Valladolid, etcétera. Que nos sumemos a municipios que ya han aprobado la moción, aunque va más retrasada en nuestro país
que en otros países europeos, como suele ocurrir con otras cosas, luego nos arrepentimos, como Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, etcétera, que nos sumemos a municipios vecinos como Parla, Rivas o a ciudades y capitales importantes como Valladolid y Barcelona, que ya han aprobado esta moción. No entendemos esta ambigüedad del Partido Socialista, esta ambigüedad sin duda calculada, a la hora de defender en la retórica la preservación de los derechos laborales, medioambientales, sociales y, sin embargo, no sumarse a una oposición explícita y concreta a los términos y a los objetivos que tiene este tratado, el TTIP. Respecto al señor Recuenco, señores del Partido Popular, no nos sorprende, como nos sorprende la posición de voto del Partido Socialista. Ustedes vuelven a quedar retratados respecto a los intereses minoritarios y privilegiados que suelen defender cada vez que tienen ocasión de hacerlo y además plantean que es curioso, ¿no?, que haya una falta una opacidad, una falta de transparencia denunciada precisamente por los propios eurodiputados y eurodiputadas a los que usted hacía mención y que, sin embargo, conozcamos términos del acuerdo. Claro, es que están en la propia prensa. Mire, las multinacionales quieren que el TTIP ponga en sus manos agua, educación y sanidad. Un nuevo estudio del CEO advierte del peligro que supone el Tratado Comercial Unión Europea-Estados Unidos para la capacidad reguladora de los gobiernos y para los derechos de los ciudadanos de acceder a los servicios públicos. El lobby farmacéutico gasta decenas de millones para presionar a favor del TTIP. El lobby farmacéutico. Pero encontramos también los servicios públicos entran en las negociaciones del Pacto Transatlántico. La Comisión ha seleccionado algunos sectores sensibles, como el agua, para su inclusión en el TTIP, pero deja de momento la decisión final sobre su privatización a los Estados miembros. Esto el país, pero es que lo encontramos hasta en el ABC. Hasta en el ABC. Los riesgos del TTIP. El Tratado de Libre Comercio entre Europa y otros países podría traer a España pollos hormonados con aditivos y lavados con cloro. Esto de lo que hablaba usted antes. Es una práctica habitual en Estados Unidos y esto podría llegar a España de la mano del TTIP entre Europa y Estados Unidos. Imposible competir en un mercado sin barreras con un producto americano más barato, pero menos exigente con la seguridad alimentaria y con el medio ambiente. Esto también va muy en relación con los empresarios españoles, con las pymes, con el pequeño comercio, a los que ustedes de boquilla dicen defender, pero luego en la práctica bien saben que no es así. Sus consecuencias ya están calculadas. 25.000 puestos de trabajo perdidos en España solo en los próximos años. ABC, ¿eh? No le ganemos. Por lo tanto, pensamos que... Hay que ir terminando, señor Sánchez. Voy terminando, señor alcalde. Muchas gracias. Pensamos que es una oportunidad importante para que Leganés se sume a la red de municipios contra el TTIP, que muestre su rechazo a estas prácticas y que defendamos los servicios públicos desde Leganés también. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Sí, señor Bejarano, brevemente. Sí, una segunda intervención, señor presidente, solamente porque me parece curiosa la argumentación. Yo sé que lo tiene difícil el Grupo Municipal Popular, no para posicionarse en contra del contenido de esta moción, sino para argumentar ciertas, la línea argumental de su portavoz, el señor Recuenco, porque evidentemente, señor Recuenco, estamos ante un tratado que beneficia claramente a los grandes grupos empresariales para que gestionen nuestros derechos. Aquí, evidentemente, con los gobiernos del Partido Popular sabemos, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, sabemos mucho de esto, desgraciadamente. Pero el problema es cuando se quiere amparar bajo un marco normativo e internacional de gran magnitud, como puede ser un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, donde claramente, repito, beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de las competencias, o podríamos decir, de la soberanía que tienen los Estados. Y claro, cuando hablamos de alarma, señor Recuenco, claro que alarma la propia Comisión Europea cuando desde el pasado marzo del 2014 empieza a negociar, repito, con mucha falta de transparencia, con el Gobierno de Estados Unidos este tratado, porque se viene negociando desde hace tiempo, concretamente desde marzo del 2014, que se conozca, que se empieza a filtrar las negociaciones que estaban llevando a cabo desde la Comisión y desde Estados Unidos. Por lo tanto, alarma lo que propone el tratado. Eso sí que genera alarma, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, etcétera.
Señor Recuenco, con este tratado el sistema de arbitraje de las diferencias entre un inversor, privado por supuesto, y un Estado, estará formado por un tribunal privado, los cuales sus componentes ni siquiera podrán ser jueces o abogados. No sé si está de acuerdo con esta pequeña cláusula o pequeño contenido que viene en el tratado. O cuando dice que una corporación puede querellarse contra un Estado en caso de que no pueda llevar a cabo sus intereses comerciales, por el hecho de que estén en peligro sus intereses comerciales, claramente susceptible de poder querellarse contra un Estado. Y contra esto, señor Recuenco, lo que hay que hacer es oponerse desde las instituciones, como estamos haciendo hoy aquí, y llamar a la movilización, llamar a los ciudadanos a movilizarse claramente contra este tratado para defender nuestros derechos sociales y para defender nuestra democracia. Porque, claro, cuando dice esto, estamos en tiempos de la globalización, pues, hombre, espero que no quiera globalizar bueno, pues, todo lo público, la reducción de lo público, que se dinamite todo nuestro sistema sanitario, que a pesar de los recortes que hacen ustedes en materia sanitaria, por ejemplo, pues todavía la Organización Mundial de la Salud dice que el modelo sanitario español todavía, a pesar de los recortes, pues es un buen modelo sanitario. Bien, este modelo que tenemos actualmente queda pulverizado, porque ya hay corporaciones, grandes grupos empresariales internacionales que podrían venir a gestionar nuestra sanidad o nuestra educación bajo el amparo de este nuevo marco normativo. Por lo tanto, acabo, presidente, lo que volvemos a decir desde nuestro grupo es que, lógicamente, desde esta Cámara y desde este Pleno se rechace claramente este tratado y se dé un voto afirmativo a esta moción. Muchas gracias. Siento cortarles, pero recuerden que tienen 3 minutos en este segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra el señor Recuenco. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Sánchez, yo no voy a hablar de periódicos. Acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. No hay tanta opacidad. Se ha podido conseguir, ¿eh? Un humilde concejal de Leganés lo ha podido conseguir. Primero, si las normativas son leyes que tienen por objeto proteger a las personas frente a los riesgos para la salud, la seguridad, el medio ambiente y la seguridad financiera. Con el acuerdo, la Unión Europea pretende hallar formas razonables de lograr que las normativas de la Unión Europea y los Estados Unidos sean más compatibles, garantizando al mismo tiempo la protección de las personas. Estamos hablando de que la propia Unión Europea se establece las limitaciones. No voy a hablar, usted dice que se van a perder puestos, que lo ha dicho el ABC, pues les respeto como periodistas. Pero mire, un estudio planteado por el Instituto de Estudios Económicos, y ese estudio coordinado por la profesora de la Complutense, no es una universidad privada, por la profesora complutense María Concepción Latorre, pues ha previsto que se pueden crear con este acuerdo en España 300.000 puestos de trabajo en los primeros 5 años de su funcionamiento y que el Producto Interior Bruto aumentará en 36.743 millones de euros. Lo hizo un instituto, o sea, lo dice el Instituto de Estudios Económicos. De verdad, la prensa son unos grandes informadores, pero para eso yo creo que están los acuerdos y las entidades que se dedican a hacer estudios. Señor Bejarano, usted está hablando de que esto va a beneficiar a las multinacionales. Ya en mi primera intervención se lo he dicho, las multinacionales ya lo tienen fácil, porque pueden adaptarse a los dos sistemas reglamentarios, es decir, se pueden adaptar a la legislación de Estados Unidos y a la legislación europea. Esto va a facilitar el comercio de la pequeña y la mediana empresa, porque nuestros productos se podrán vender también en Estados Unidos. Además, siempre se alarma con que la normativa europea es mucho más estricta que la americana. Pues depende de los casos, ya vimos el tema de los coches recientemente. Entonces, vamos a llegar a una regulación que sea acorde y que beneficie, evidentemente, tanto a Norteamérica, en este caso, como a Europa. Están metiéndose con el sistema jurídico para resolver los conflictos. Les he indicado en la primera intervención, pasa que luego no he profundizado, no he tenido tiempo, que evidentemente a eso se le está dando una vuelta. Y al principio se estaba hablando de 3 árbitros y que podía llegar a un conflicto, que podía tener unos intereses y demás. Ya el planteamiento que existe a día de hoy en Europa y en Norteamérica estamos hablando de 15 árbitros. 5 europeos, 5 norteamericanos y 5 de otros países. Y estamos hablando de que no puede entrar el primero que pase por la calle va a ser árbitro. No. Porque se quiere constituir un tribunal. Y para formar parte de ese tribunal
quien quiera formar parte tiene que reunir los requisitos para ser juez, pues, por ejemplo, en España. Señor ¿Sabe usted que, en España un abogado puede ser juez? Pero evidentemente tiene que reunir una serie de requisitos. Pues ese abogado que en España puede ser juez, en este convenio, en este acuerdo, lo que se está negociando es que también pueda serlo, evidentemente, porque reúne los requisitos para ser juez en España. Por tanto, la garantía jurídica la tenemos o va a existir. De hecho, se está hablando. De todas maneras, lo que me extraña es que directamente hablen ustedes de bloqueo cuando ni siquiera se ha aprobado absolutamente nada. Se está negociando en estos momentos. Aporten cosas. Me estaban comentando que el señor este de la coleta se quedó dormido allí en la Eurocámara. Lo suyo es que no se quede dormido y que aporte ideas y que aporte cuestiones para mejorar esto. Gracias. Gracias. Señora Tienza. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, ya es la segunda vez que intenta adelantar el posicionamiento del voto de este grupo municipal. Mi intervención lo único que ha sido es coherente con la enmienda transaccional que presentó el Grupo Parlamentario Socialista junto con Izquierda Plural sobre el Tratado de Libre Comercio, donde, como he dicho, estamos totalmente de acuerdo respecto de lo que ustedes plantean en su moción, y lo único que estamos en desacuerdo es que sí que tiene que existir un tratado que cumpla todas estas finalidades que tanto ustedes han mencionado en su moción y en sus intervenciones como yo en la mía. Para que le quede claro, el voto del Grupo Municipal Socialista será favorable a la moción que presenta el Grupo Municipal Leganemos, a pesar de que no estamos de acuerdo con tan solo 2 medias frases de su moción. Muchas gracias. 1 minuto para cerrar, señor Sánchez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, claro, tenemos dudas sobre el Partido Socialista porque sus políticas en muchas ocasiones así nos lo transmiten, y en cualquier caso agradecemos este voto o el cambio de voto, lo que haya ocurrido, también en el sentido de que en municipios cercanos pues no ha sido el mismo ese voto favorable del Partido Socialista, en esos casos tan cercanos como los de Rivas o Parla, a los que hacía referencia anteriormente. Mire, señor Recuenco, usted habla de la desregulación, o la regulación, mejor dicho, el acompasamiento de la regulación entre Estados Unidos y Europa. Pero es que realmente a lo que caminaríamos con este tratado es a la desregulación, precisamente, que existe en los Estados Unidos, en todas las materias que hemos planteado, y que precisamente es su modelo, y por eso se oponen a esta moción. Por suerte, en el contexto europeo, ustedes están en minoría. Respecto al tratado, pues nos parece bastante simpático, señor Recuenco, que usted plantee más o menos que es que tiene el acuerdo usted ya ahí en papel, o la negociación, es que este humilde concejal tiene los contenidos. Es que lo que ocurre es que la competencia exclusiva para la negociación la tiene la Comisión Europea, un comisario por cada país y su personal de confianza. Por lo tanto, la información que puede tener usted es la misma que tenemos los demás, y si hay precisamente denuncias de opacidad, de falta de transparencia de estos términos secretos del acuerdo, ha sido lo que ha empujado a su ralentización, a su paralización, esperamos, próximamente. Y también la propia movilización a la que hacía referencia el señor Bejarano. Precisamente recientemente hubo una movilización masiva en Berlín, en la capital de Alemania, con cientos de miles de personas rechazando este tratado. Y el empleo del que usted habla, ¿qué empleo es? ¿Los 15.000 de Legatec, quizás? ¿Ese es el modelo de empleo? ¿Ese es el modelo de creación de empleo que ustedes defienden? ¿O los puestos de trabajo, los miles y miles de puestos de trabajo y los miles y miles de puestos? Sí, pactando con ustedes, pactando con ustedes. Eso también lo veremos en la Comisión de Investigación de Legatec y quizá en otra comisión de investigación también. Por lo tanto, si se le está dando una vuelta a esta cuestión, como usted bien decía, es por la movilización, por el rechazo, y celebramos que nuestra ciudad, que Leganés, se sume a este rechazo al TTIP. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente expediente, que es la moción. ¿Podemos discutir ya la moción de Leganemos, la de la gestión directa de la Ciudad Deportiva Municipal de La Fortuna? ¿O más adelante? No, si quiere vemos otra cosa, otro asunto y… Sí, pues entonces pasamos a la interpelación